Buenas noches, hermanos. Pues vamos a continuar con nuestro curso de Biblia. Seguimos en la historia de José. Seguimos reflexionando, ¿verdad?, sobre este itinerario de José, ¿verdad?, en el camino del perdón. Y la semana pasada, estábamos hablando un poco sobre cómo José precisamente viene, ¿verdad?, se encuentra con sus hermanos, los manda de regreso, ¿verdad?, para que le traigan a su hermano Benjamín, el más pequeño que no vino. Y veíamos dos cosas, ¿no? Concluíamos, ¿no?, que se quedaba Simeón, que es este signo del que se queda el que escucha, ¿no? El que escucha, ¿no? Decíamos, porque quedarse con Simeón significa que José quiere quedarse con lo que acaba de escuchar, ¿no? Acaba de descubrir que no todos sus hermanos lo querían entregar. Acaban de escuchar cómo sus hermanos de cierta manera se arrepienten de haberlo entregado. Y por otro lado decíamos que le devolvía el dinero, ¿no?, que habían pagado, ¿no? Diciendo que el perdón implica precisamente hacerle el bien a los demás, ¿no? Y ahí nos quedábamos, ¿no?, ¿verdad? Se regresan ellos con el Padre. Y entonces vamos a continuar entonces justamente en esto, ¿no? Cómo regresan con el Padre y van a dar su reporte al Padre, ¿no? Entonces vamos a leer el libro del Génesis en el capítulo 42, versículos del 29 al 38, ¿no?, que es la parte final de este capítulo. Y dice así, a ver, aquí está. Llegaron a donde estaba su padre, a Canaán, y le manifestaron todas sus aventuras, diciéndole: el hombre que es señor del país ha hablado con nosotros duramente y nos ha tomado por espías del país. Nosotros le hemos dicho que éramos gente de bien y no espías, que éramos dos hermanos, hijos del mismo padre, que uno de nosotros no existía y que el otro se encontraba actualmente con nuestro padre en Canaán. Entonces nos dijo el hombre que es señor del país: de este modo conoceré si son gente de bien. Dejad conmigo a uno de ustedes y tomen lo que haga falta para sus casas y márchense a buscar a su hermano más pequeño. Así conoceré que no son espías, sino gente de bien. Entonces les entregaré a su hermano y circulará libremente por el país. Ahora bien, cuando estaban vaciando talegas, resulta que cada uno tenía su dinero en la talega, y tanto ellos como su padre, al ver las bolsas, sintieron miedo. Su padre Jacob le dijo: me dejan sin hijos, falta José, falta Simeón, y encima van a quitarme a Benjamín. Esto acabará conmigo. Dijo Rubén a su padre: que mueran mis dos hijos y no te lo traemos, confíamelo, yo te lo devolveré. Replicó: no bajará mi hijo con ustedes, pues su hermano está muerto y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en este viaje, ¿qué van a hacer? Entonces me harán bajar en mi vejez, todo angustiado, al Sheol, ¿no?, al lugar de los muertos. Entonces ahí tenemos nosotros el regreso, ¿verdad?, con el padre. Le cuentan todo y evidentemente pues la situación que van a vivir, ¿no?, porque pues ahora lo que quiere es que baje Benjamín, y Jacob pues no quiere dejar a Benjamín, ¿no? Entonces podemos ver cómo entonces estos hermanos regresan, ¿no?, cuentan la situación, ¿no?, cuentan lo que han vivido. Dicen que los confundió con espías, ¿no?, como lo hemos leído ya, y dicen que ellos son inocentes, ¿no? Le explicaron que ellos eran hijos de un mismo padre y de 12 hijos, ¿no? Esto es lo que dicen, ¿no? Éramos hijos de un padre y de 12 hijos. Obviamente, si lo pensamos bien, decir somos 12 hijos de un mismo padre, pues eso no es signo de honestidad, ¿no? Eso, o sea, ellos ponen, ¿verdad?, como signo de honestidad que son hijos de un mismo padre y que son hermanos entre ellos, ¿no? Como si eso fuera el signo de la honradez, ¿no? Bueno, eso pues no es ningún gesto de honradez, ¿no? O sea, yo puedo decir, somos dos hermanos y un padre. Bueno, pues eso podría decir, pues a lo mejor son dos hermanos rateros, ¿verdad? O sea, no hay ningún punto, pero bueno, para ellos, ¿verdad?, es como el signo de que son parte de una familia honesta, ¿no? Pero bueno, entonces ellos podríamos decir que por lo menos están tocando el tema de la hermandad, ¿no? Porque curiosamente, aunque José ya no está con ellos, lo nombran, ¿no? Porque ellos podrían decir: somos 11 hermanos de un mismo padre, y siempre hablan del número 12, ¿no? Quiere decir que aunque a José lo vendieron y ya no está con ellos, siempre lo recuerdan, ¿no? Somos dos hermanos.
no está el padre. Digo, no está uno de los hermanos, ya no está, ¿no? Pero somos 12. Es decir, quiere decir que en el fondo hay una hermandad ahí un poco fragmentada, ¿no? Porque finalmente sí, lo vendieron, pero de todos modos lo siguen recordando, ¿no? Puede ser que lo recuerden sí como este signo de esta hermandad, o puede ser que lo recuerden por una situación, ¿verdad?, de sentirse mal consigo mismo, ¿no?, de remordimiento, ¿no? Pero lo cierto es que lo traen en la memoria, ¿no? Que han pasado 20 años y a pesar de que pasaron 20 años, siguen acordándose de su hermano, ¿no? Que si ya no está con nosotros, ¿no? Como aquella vez, ¿no? Lo vimos la semana pasada, ¿no? Somos 12, ¿verdad? Uno ya no está, uno no está, ¿no? O sea, no sabemos dónde está, ¿no? O sea, de todos modos lo siguen teniendo presente, ¿no? Lo siguen teniendo presente. O sea, por lo menos tenerlo presente significa que no ha desaparecido de su memoria. Quiere decir que entonces sigue latente en su vida, en su recuerdo. Y por lo tanto quiere decir que por lo menos puede haber una reconciliación de fondo. ¿Por qué? Porque existe ese anhelo, ¿no?, por el hermano que ya no está, ¿no? Obviamente cuando escucha a Jacob todo esto, bueno, pues a él no le parece, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo es posible, no? O sea, que estén diciendo esto, ¿no? Obviamente ven el dinero de regreso, ¿no? ¿Verdad? Primero ven el dinero, todos se asustan, Jacob se asusta, o sea, ¿por qué está el dinero aquí, no? O sea, ¿qué ocurre, no? O sea, ¿por qué está el dinero? O sea, y el dinero de todos, porque no solamente el dinero de uno, el dinero de todos, o sea. Entonces, pues Jacob se asusta mucho y entonces les dice que, pues ustedes me quieren dejar sin hijos, ¿no? O sea, ya perdí a José, acabo de perder a Simeón porque ya no regresó con ustedes, y ahora quieren llevarse a Benjamín, o sea, me quieren quitar a todos mis hijos, ¿qué pasa, no? Ustedes me quieren matar, ¿no? O sea, podemos ver cómo Jacob, pues sí entra en un pánico, ¿no? Cuando ve el dinero de regreso dice, no, pues es que, obviamente, si está el dinero de regreso, ¿qué significa? Que los pueden acusar de ladrones, ¿no? Que los pueden acusar de estafadores, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues viene el miedo, ¿no? Viene un gran temor, ¿no? Y entonces, en medio de esto, ¿verdad?, podemos ver cómo toma la palabra, ¿verdad?, uno de los hijos, ¿verdad?, Rubén, ¿verdad?, que fue uno de los que quiso salvar a José, ¿no? Y entonces le dice, que mueran mis 2 hijos si no te lo traemos. Confíamelo a mí y yo te lo devolveré. Entonces Rubén encuentra aquí la solución, ¿no? A ver, vamos a llevar a Benjamín, ¿no? Si de plano no regresamos con Benjamín, pues mata a mis hijos. O sea, es una aseveración muy grande, ¿no? O sea, hijo por hijo, ¿no? Yo te pierdo a tu hijo, tú mátame a mis hijos, ¿no? O sea, es una cosa terrible, ¿no? Es diríamos, una dialéctica fatalista, ¿no? O sea, si tú pierdes a tu hijo, yo también voy a perder a mis hijos, ¿no? O sea, es una visión un tanto pesimista de la vida, ¿no? Es decir, pues si ya no tiene mi padre a su hijo favorito, pues yo tampoco tengo derecho a tener hijos, ¿no? Y bueno, esto por un lado representa que Rubén toma en serio este compromiso, ¿no? Uno no expone a sus hijos nada más porque sí, ¿no? O sea, si no te lo traigo, mata a mis hijos. Un papá no va a decir, mata a mis hijos, ¿no? O sea, por más malo que sea. Y bueno, en el caso de Rubén no es que él sea malo, ¿no? Simplemente dice, no, pues, o sea, quiere decir que está tomándose en serio el papel, ¿no? Quiere decir que está tomándose en serio la responsabilidad de esto. Entonces le dice, mata a mis hijos. Es decir, es capaz de poner en riesgo la vida de sus hijos porque está tomando en serio más bien el tema de Benjamín, ¿no? O sea, toma a mis hijos. Y esto podría ser que efectivamente, pues es camino de reconciliación por un lado, ¿no? Porque si se está tomando en serio Rubén el querer regresar a Benjamín al punto de querer matar a sus hijos, significa que Rubén dice, si mi padre pierde sus hijos, el dolor que él sienta, también lo voy a sentir yo, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Pero en realidad, pues esto decíamos, es fatalista, ¿no? Porque pues se supone que el objetivo de todo esto es el tema de la fraternidad, no el tema de la matanza de niños, ¿no? De la matanza de hijos. O sea, esto no es un tema de muertes, ¿no? Es un tema de fraternidad, ¿no? Entonces, esta opción obviamente Jacob no la acepta, ¿no? Porque Jacob no va a aceptar esto, obviamente no. Esto no es una solución, porque esto es una espiral de muertes, ¿no? Es una espiral de asesinatos. O sea, esto no soluciona nada. O sea, perdí a mi hijo, ahora voy a perder a Benjamín y ahora vamos a perder a los hijos de Rubén. Por supuesto que Jacob no acepta esto, ¿no? O sea, Jacob pone freno a esta violencia. Jacob no dice, bueno, está bien, voy a matar a tus hijos. Pues no, ¿verdad? Porque finalmente también son sus nietos, ¿no? Son su familia, no va a matarlos. O sea, esto no es la respuesta, ¿no? La violencia nunca es la respuesta, ¿no? Estamos en un tema de reconciliación y en el fondo cuando Jacob no acepta esta propuesta, ¿qué significa? Que la violencia nunca es la respuesta, ¿no?
Nunca habrá la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Ese no es el camino de la reconciliación, ¿no? Mataste a mi hijo, bueno, pues también mata a los míos. No, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces quiere decir que en el fondo el texto está diciendo que sí hay un camino de reconciliación, un camino para la fraternidad, pero este camino no es en ningún momento un camino un camino de violencia, ¿no? Un camino de destrucción, no, ese no es el camino, ¿no? Tiene que transformarse, ¿no? Y entonces quiere decir que Jacob niega esto, y por lo tanto significa que pues este es un signo de una fraternidad herida, ¿no? El hecho de haber vendido a José en aquel tiempo y que ahora se haya quedado Simeón, pues es consecuencia de ¿qué? Pues de una fraternidad que está herida, ¿no? Hay una fraternidad que está abierta, ¿no? En lo más profundo de su ser, ¿no? Quiere decir que Rubén se está lastimando diciendo, mata a mis hijos, pero esto no sirve, ¿no? Esto no puede ser posible, ¿no? O sea, si la fraternidad ya está lastimada porque se perdió un hijo y está lastimada porque se quedó uno prisionero en Egipto, bueno, pues la fraternidad no se va a recomponer destruyendo más, ¿no? O sea, ya estamos heridos y te vas a hacer más grande la herida, pues eso no es la solución, ¿no? Entonces, de entrada aquí entonces nos dice el libro del Génesis, ¿no? Cuando tú quieras reconciliarte, nunca está en la venganza, ¿no? Nunca está en la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, no, eso no soluciona nada, ¿eh? Eso lo único que va a hacer es abrir más la herida, ¿no? Como diciendo, bueno, yo te pegué, bueno, pues tú también pégame, no, pues no, eso no arregla nada, ¿no? Yo te fui infiel, ¿no? Pues tú también séme infiel, pues no, eso no va a arreglar nada, eso lo único que hace es provocar más heridas, ¿no? O sea, las venganzas siempre dan más heridas. O sea, cuando el otro comete una falta y yo voy a empezar un camino de perdón, de entrada, lo está diciendo el libro del Génesis, de entrada está diciendo, pero la solución nunca va a ser que te desquites de la misma manera, ¿no? Porque algunos piensan, pues si me fue infiel, ¿no? Yo también le voy a ser infiel, ¿no? Y así, y he escuchado eso, ¿verdad? De repente que dicen, no, pues es que yo le fui infiel porque mi esposo me fue infiel, ¿no? Y entonces los dos somos infieles. O sea, eso no ayuda en nada, ¿no? Eso no soluciona nada, eso no arregla ningún problema, eso no ayuda a ver cómo pueden estar más, eso lo separa todavía más, ¿no? Eso hiere, ¿no? Más, ¿no? Es que me hizo tal cosa, pues yo también se la voy a hacer, ¿no? O sea, la venganza no es en ningún momento el paso para la reconciliación. Tú quieres reconciliarte, tienes que rechazar la venganza, ¿no? Tienes que rechazar el desquite, ¿no? El ojo por ojo, eso no es el camino de la reconciliación, ¿no? Porque uno dice, pues si me hizo esto, yo también le hago lo mismo, y entonces ya como que estamos a mano y nos vamos a llevar mejor, ¿no es cierto? Pues si el otro por lo que me hizo me abrió una herida, pues yo por hacérselo a él también le abro una herida, ¿no? No es de que sienta lo mismo que yo, pues sí va a sentir lo mismo que yo, pero de todos modos, ¿qué estoy haciendo? Pues ahora que él también tenga otra herida, ¿no? Y si ya tenía un remordimiento, pues aparte del remordimiento, ahora ya también le hizo. Entonces, pues eso va a tardar más en cicatrizar, ¿no? Las venganzas en ningún momento ayudan a ser mejores, al contrario, abren más las heridas y nos van destruyendo más completamente, ¿no? Entonces podemos ver cómo ya el libro del Génesis hace aquí, con este relato, hace un paréntesis sobre el tema de la reconciliación y dice, el ojo por ojo no. Está bien que Rubén se tome en serio el tema, ¿no? Porque se lo está tomando en serio, eso es bueno, ¿no? Pero no porque se lo tome en serio vamos a caer en la violencia. La violencia nunca es un camino para el perdón, ¿no? De entrada, ¿no? Es lo que está diciendo el texto, ¿no? Entonces continúa, ¿no? Dice, capítulo 43, ¿no? El hambre seguía abrumando la tierra. Así pues, en cuanto se acabaron de consumir el grano traído de Egipto, les dijo su padre, regresen y cómprenos algo de comer. Judá le dijo, tienes bien claro que nos dio a entender aquel hombre que no nos recibiría si no iba con nosotros nuestro hermano. Si mandas a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y compraremos víveres. Pero si no lo mandas, no bajaremos. Porque aquel hombre nos dijo, si no se presentan a mí y no está su hermano con ustedes, dijo entonces Israel, ¿por qué para mi desgracia mía hicieron saber que tenían un hermano? Le dijeron, él empezó preguntándonos por nuestra familia, diciéndonos, ¿tienen a un padre? ¿Vive su padre? ¿Tienen algún otro hermano? Y nosotros nos limitamos a responder sus palabras. ¿Podíamos saber que iba a decirnos bajen con su hermano? Dijo Judá a su padre Israel, deja ir al muchacho conmigo, deja que vayamos para vivir
y no morir nosotros, ni tú, ni nuestros pequeños. Yo respondo de él, de mi mano le exigirás si no lo trajere aquí, y te lo presentaré. Estaría yo en falta contigo a perpetuidad, que lo que es si no hubiéramos entretenido, ya estaríamos ahorita de vuelta con los víveres. Les dijo su padre Israel: siendo así, háganlo, lleven de lo más fino del país en sus cestas, y bajen con aquel hombre con un regalo, un poco de sandácara, un poco de miel, de almaciga y de ládano, pistachos y almendras. Tomen también con ustedes el doble de dinero y devuelvan personalmente el dinero devuelto en la boca de vuestras talegas, por si se trata de un error. Tomen pues a su hermano y vuelvan a donde está ese hombre. Que el Shaddai nos haga hallar misericordia ante este hombre, y que él los deje partir con su otro hermano y con Benjamín. Por mi parte, si he de perder a mis hijos, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, entonces encontramos de nuevo el tema, ¿no? El tema de que quieren ir por comida, ¿no? Que aquí, si lo pensamos bien, pues Jacob es un poco pasadito, ¿no? Porque Jacob le dice: vayan por más comida. Pues se supone que para ir tienen que ir con su hermano, ¿no? Y ya lo sabía, ¿no? Y dice: pues ya vayan por más comida, ¿no? Y entonces de inmediato Judá, fíjense qué interesante, el que habla de nuevo es Judá. En el anterior, ¿verdad? Cuando regresaron y dice: toma a mis hijos, fue Rubén, ¿no? Y ahorita el que toma la palabra es Judá. Si ustedes recuerdan, los dos hermanos que salvaron la vida de José, ¿quiénes fueron? Rubén y Judá, ¿no? Uno que de verdad dijo: échenlo al pozo, y luego lo quería liberar en secreto, ¿no? Y el otro, ¿verdad?, que dijo: pues vamos a venderlo, ¿no? Pero finalmente evitaron que se muriera José, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, los que toman la palabra para pedir que vaya Benjamín con ellos, curiosamente son los que quisieron salvar a José. Es eso. Fíjese cómo los otros hermanos, ¿verdad?, que serían los otros 8 hermanos, fíjense que no hablan nunca. Bueno, sí hablan, pero en general, ¿no? No toman la palabra para decir: vamos con Benjamín, porque ellos saben perfectamente que por su culpa José no está, y ellos saben perfectamente que en su interior lo querían matar, ¿no? Ellos lo saben. Quiere decir que esos 8 hermanos son partidarios, por así decirlo, de la muerte, ¿no? Los únicos que se atreven a tocar el tema, los únicos que uno, ¿verdad?, se atreve a decir: toma a mis hijos, ¿no? O en el caso ahorita de Judá, ¿no? Deja de hablarme, ¿no? O sea, los únicos que toman la palabra para quererse llevar a Benjamín, ¿quiénes son? Los que han optado por la vida. Porque de alguna manera tanto Rubén como Judá le salvaron la vida a José, ¿no? De distinta manera, ¿verdad? A uno le salió, al otro no, pero finalmente son 2 hermanos que no quisieron matarlo, ¿no? Son 2 hermanos que han buscado como solución la vida, no la muerte. Y por eso ellos son los únicos que toman la palabra. Eso es muy importante. Los otros hermanos, sí hablan, pero nunca se meten para decir: vamos a llevar a Benjamín, no. Ninguno de ellos se arriesga a decir: toma a mis hijos, porque ellos saben en su interior que quisieron matar a José. Y eso pesa, ¿no? O sea, por lo menos en Judá y en Rubén sí les pesa que José no esté con ellos, claro, porque son culpables, pero no pesa en ellos el pecado de haberlo querido matar, porque los 2 le quisieron salvar la vida. O sea, tienen menos remordimiento, ¿no? Sí les pesa que ya no está, ¿no? Y que dicen: bueno, pues ya no lo tenemos. Pero aunque les pesa eso, de todos modos, saben que ellos no lo quisieron matar. Y porque ellos han optado por la vida, por ellos se arriesgan a decir: vamos, yo voy a salvar a Benjamín. ¿Por qué voy a salvar a Benjamín? Porque yo siempre he optado por la vida. Los otros, ¿con qué boca pueden decir: yo voy a cuidar a Benjamín, si yo quise matar a José, ¿no? Yo soy un partidario de la muerte de mi hermano. ¿Cómo voy a meter las manos por él? O sea, no puede. Fíjese cómo esto es muy importante, porque a veces vemos el relato, no nos damos cuenta bien, pero si vemos los personajes es muy importante. Los únicos que se meten para salvaguardar la vida de Benjamín son Rubén y Judá, porque son ellos los partidarios de la vida. Los otros nunca se meten, porque ellos siempre quisieron matar a José. ¿Cómo se pueden comprometer con salvar a su hermano si al otro lo querían matar? No puede, ¿no? Fíjense qué importante es esto, ¿no? Entonces podemos ver que ahora, por un lado está aquí, ¿no?, que se mete Judá. Ahora, curiosamente,
¿por qué van a regresar a Egipto? Van a regresar a Egipto porque no tienen comida. Porque Jacob, ¿qué les dice? Vayan a Egipto, ¿verdad? Y tráiganos más víveres, ¿no? Es decir, Jacob, hasta que se da cuenta que no tienen comida, le dice regresen. Qué curioso, o sea, él mismo sabe que cuando regresen a Egipto tienen que llevarse a Benjamín. Él no quiere que se vaya Benjamín, ¿no? Él no quiere. Y por eso, ¿verdad? Se esperó hasta el último momento, ¿no? Tal vez con una esperanza de decir, igual en este tiempo, ¿verdad? Vuelve a haber comida, ¿no? Y ya no regresamos. Pero eso es feo, porque quiere decir que entonces Jacob está prefiriendo más a Benjamín que a su hijo Simeón, ¿no? Porque Simeón sigue siendo su hijo. Y Simeón ha estado todo este tiempo, que no dice cuánto, ¿no? Pero todo este tiempo en lo que se acabó la comida, Simeón ha estado preso. O sea, ha preferido salvaguardar a Benjamín que a Simeón, ¿no? De entrada, ¿no? O sea, si ustedes lo piensan bien, pues Jacob sigue con lo de siempre, ¿no? ¿Por qué hubo envidia entre los hermanos y José? ¿Por qué hubo esta envidia? Pues la envidia fue precisamente porque Jacob prefería más a José, ¿no? Ese fue todo el problema. Y si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, sigue prefiriendo a Benjamín, no le importan sus otros hijos. Bueno, no le importa a Simeón que esté ahí, ¿verdad? Atrapado. O sea, en el fondo, Jacob, en el fondo sigue con su misma actitud, no ha roto con esto, ¿no? Y finalmente, si no han ido por víveres y se les están acabando, es por culpa de él, porque él no ha dejado que se lleven a Benjamín. Y ya cuando se da cuenta que no hay comida, va disimuladamente y dicen, pues vayan por más, ¿no? Y por eso Judá toma la palabra y dice, no, vayan por más, nada. O sea, vayan por más significa que nos llevamos a Benjamín. Y si no lo llevamos, no vamos a ir. Porque si vamos no nos van a dar nada, ¿no? Y quién sabe si regresemos, ¿no? Porque pues finalmente no cumplimos con eso. Se supone que nuestro signo de honestidad va a ser Benjamín. Y si no llevamos a Benjamín, significa que entonces no somos honestos. Entonces ahí está el riesgo, ¿no? Entonces este mandato insensato de Jacob, ¿no? Vayan por más víveres. Bueno, pues dice Jacob, no, ¿verdad? Y entonces le empieza a dar todo este discurso Judá, ¿no? Y algo interesante es que durante este discurso aparece 6 veces la palabra hermano, 6 veces, ¿no? Repite 6 veces. Curiosamente, ¿no? No es el número 7, porque la 7ª vez que va a usar la palabra para referirse a Benjamín ya no le dice hermano, le llama muchacho. Esto es muy importante, porque si hubiera repetido 7 veces la palabra hermano, significa que hay la totalidad de la fraternidad. Pero la última vez que él pudo decir hermano, omitió la palabra hermano. Y la omitió, ¿por qué? Para decir muchacho. Quiere decir que no son hermanos totalmente, ¿no? El número 6 representa lo incompleto. Quiere decir que hay una fraternidad incompleta. O sea, digo, a lo mejor uno cuando lee el texto pues no se da cuenta, ¿verdad? Pero cuando uno va viendo las palabras de este discurso, ¿no? Y repite 6 veces hermano, y la 7ª vez que lo debió de haber dicho, me llevo a mi hermano, no dice me llevo a mi hermano, dice me llevo al muchacho, curiosamente. Quiere decir que entonces solamente se va a decir 6 veces, porque el autor está tratando de decirnos que la fraternidad entre ellos es incompleta, ¿no? Que la fraternidad entre estos hijos de Jacob está inacabada, que no han logrado todo, ¿no? Está totalmente incompleta, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que a veces puede pasar desapercibido, ¿no? Ahora, en el discurso, ¿verdad? Cuando habla de hermano, hay una cosa muy interesante, ¿no? Porque Jacob dice que no quiero dejar ir a mi hijo, ¿quiere su hijo? Benjamín, ¿no? Mi hijo. Y en el discurso lo dice 6 veces. ¿Qué le dice Jacob? Perdón, ¿qué le dice Judá? Nuestro hermano. Y esto es una confrontación, ¿no? Porque por un lado dice mi hijo, y Judá le dice no, tu hijo no, nuestro hermano, porque somos una familia, ¿no? O sea, el favoritismo sigue, ¿no? De Jacob, ¿no? O sea, el favoritismo es tan grande que ve como único hijo a Benjamín. ¿Y entonces los otros qué? Bueno, de hecho por eso, ¿no? Por eso no le ha importado ir por Simeón, ¿no? Porque pues no le interesa tanto, ¿no? Mi hijo, o sea, quiere decir que su único hijo es Benjamín, y por eso en el discurso Judá le dice nuestro hermano. O sea, somos una familia. Somos familia, no solamente es tu hijo, somos tus hijos. Y todos somos hermanos. O sea, date cuenta del problema, ¿no? O sea, Judá trata de hacerle ver entonces a Jacob, ¿verdad? Su padre, que Benjamín no es el único.
aquí, que todos somos hermanos. Y si queremos construir una fraternidad, pues todos tenemos que sentirnos padres de un mismo, perdón, todos tenemos que sentirnos hijos de un mismo padre, y el padre tiene que sentir que todos somos sus hijos, no solamente un hijo, ¿no? Perdón, pero no es posible, ¿no? O sea, Judá trata de hacerle ver que la fraternidad solamente se logrará cuando él dé el paso, ¿no? Porque aquí también hay un obstáculo. No solamente está el obstáculo de los hermanos que quisieron matar a José, ahora está el obstáculo del mismo padre, ¿no? Que sigue sin entender que todos son familia, que todos son sus hijos, ¿no? Pero bueno, tiene un favorito, ¿no? Entonces quiere decir que este viaje, en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo? Este viaje no solamente es para regresar a Egipto y comprar comida. Este es el viaje de la fraternidad, porque ahora sí van a ir los hermanos completos, ¿no? Y se van a encontrar con los hermanos de Egipto, ¿no? Con Simeón, que está prisionero, y con José, ¿no? Que todavía no saben qué es José, pero ahí están los hermanos. En el primer viaje solamente fueron 10 y se encontraron con José, 11, ¿no? Porque Benjamín se quedó allá. No fue un viaje de fraternidad. En este viaje va a ir Benjamín. Así que van a ir los 10 hermanos a encontrarse con nosotros dos. Ahí está la fraternidad. Esto es un viaje de fraternidad. Pero para que este viaje de fraternidad se dé, ¿quién tiene que dar el primer paso? El papá. Tiene que dejar de decir mi hijo. Somos todos tus hijos, todos somos hermanos, todos somos familia, ¿no? Pero por tu culpa y bueno, y por nosotros también, por los hijos, ¿verdad? Y si tenemos una fraternidad incompleta, ¿no? El número 6, ¿no? Entonces, mientras haya favoritos, no hay fraternidad. Y mientras no haya fraternidad, hay muerte, ¿no? Por eso dice, si no vamos, no va a haber comida, y si no hay comida, vamos a morir. Pero en el fondo, no solamente van a morir porque no hay comida, van a morir porque no son hermanos. La fraternidad produce vida. La falta de fraternidad mata, destruye, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Es muy, muy, muy duro. O sea, no solamente hay que verlo como que vamos a morir porque no tenemos comida, ¿no? En el fondo, vamos a morirnos porque no somos hermanos. O sea, el libro del Génesis trata de dar a entender, cuando no hay fraternidad entre nosotros, pues nos morimos. Estamos condenados a muerte. O sea, si tú no eres capaz de reconocer que todos somos hijos, nos vamos a morir todos porque no somos hermanos. O vamos para hacer fraternidad y nos hacemos más hermanos, o nos quedamos y nos morimos. Una familia condenada a la muerte, ¿no? Y en el fondo, si lo pensamos bien, bueno, cuando falta la fraternidad en una familia, pues esa familia está condenada a la muerte, ¿no? Esa familia se destruye, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Se pelean los hermanos, ¿no? Por una herencia, ¿no? Que es muy común, ¿no? En nuestros tiempos, ¿no? Y la familia se acaba, ¿no? Porque no hay fraternidad. Donde no hay fraternidad hay muerte, ¿no? Y podemos ver, ¿verdad? Y uno se entera de cada cosa, ¿no? Que los hermanos, ¿verdad? Se pelearon, hasta de que hay quienes se agarran a golpes, ¿no? O se quieren incluso hasta matar, ¿no? Que por una casa, que por un coche, que por... O sea, ¿cómo es posible que se estén peleando por eso, no? Se acaba la fraternidad. Donde se acaba la fraternidad, se acaba la vida, ¿eh? Y esa familia se destruye, ¿no? Porque ya no se habla, ya no se dirige la palabra, ¿no? Es una familia destruida y es una familia que siempre está herida, ¿no? Porque a lo mejor algunos hermanos sí se hablan, ¿no? Pero siempre hay uno al que no le hablan, o a dos, ¿no? Y es una división terrible, ¿no? Donde no hay fraternidad hay muerte, y hay división, hay destrucción, ¿no? O sea, lo que está diciendo aquí es, si no vamos, no comemos, o sea, si no vamos, nos vamos a morir. Pues en el fondo tiene sentido, ¿no? Donde no hay fraternidad, hay muerte, ¿no? O sea, es real, ¿no? Donde nosotros no seamos, cuando nosotros no somos hermanos, cuando no somos capaces de ayudarnos, nos destruimos, ¿no? Nos acabamos, nos disminuimos, ¿no? No hay solución, ¿no? Oye, eso pues, la invitación es para reflexionar. ¿Cuántas veces yo he dejado de ser hermano? Y por lo tanto, ¿cuántas veces he provocado muerte dentro de mi familia, ¿no? O yo estoy provocando muerte, ¿no? Hoy en mi familia, ¿no? Porque no le hablo a fulano, porque estoy enojado con mengano, porque me cae mal porque no le quiero dirigir la palabra, yo qué sé, ¿no? Ahí está, ¿no? Y entonces cuando Jacob escucha esto, pues sí cae en la cuenta de que pues la está regando, ¿verdad? Y entonces trata de salirse por la tangente, ¿no? Dice, ¿para qué le dijeron que tenía otro hijo, ¿no? Como diciendo, ustedes tienen la culpa, ¿no? Ustedes tienen la culpa. Y por un lado, pues es una salida infantil, ¿no? O sea, pues como ellos, los hermanos dicen, pues es que nos preguntó, ni modo, pues ¿quién va a saber que va a querer que venga el otro hermano? O sea, nunca nos imaginamos, ¿no? Y por un lado es una salida infantil, ¿no? Decir, ¿para qué le dijeron, no? Pero en el fondo tiene cierta verdad esas palabras, sin que Jacob sepa, ¿no? Porque en realidad sí,
¿Por qué va a sufrir ahora el padre de que se lleven a Benjamín? Por culpa de ellos, pero no porque le dijeron. Va a sufrir porque ellos mataron, porque ellos vendieron a José. O sea, sí tiene culpa. En realidad la pregunta, ¿para qué le dijeron? O sea, ¿ustedes tienen la culpa de que se vaya Benjamín? Ellos dicen, no tuvimos culpa. Pero si lo piensan bien, sí tuvieron culpa. ¿Y por qué sabemos que tuvieron culpa? Pues sabemos que tuvieron culpa porque ellos vendieron a José. O sea, claro, Jacob no sabe eso, ¿no? Él no sabe que lo vendieron. Pero en el fondo esa pregunta, uno podría decir, sí es una salida infantil en ese momento de Jacob, encierra una verdad, ¿no? Todo esto pasó por su culpa, ¿no? Si yo tengo ahorita esta herida es por su culpa. Pero no, Jacob está pensando en la herida de que se van a llevar a Benjamín. Pero en realidad la herida es por José. Ellos ocasionaron todo, ¿no? Y pues los hermanos, ¿verdad? Pues, no, es que los hermanos en conciencia saben que esto es su culpa, ¿no? No la culpa de llevarse a Benjamín, la culpa de José, porque ellos saben que todo esto está pasando cuando estaban ahí, ¿no? Porque está desquitándose, ¿verdad? Es la culpa de que vendimos a nuestro hermano, ellos lo saben. O sea que en el fondo, aunque Jacob no sabe, pues sí, ¿verdad? En realidad, pues ellos tienen la culpa, ¿no? Y entonces después de eso, pues Judá, ¿verdad? Decíamos, ahorita leíamos, ¿no? Toma de nuevo la palabra y le dice, ¿no? O sea, yo voy a regresar con Benjamín, ¿no? O sea, tú no te preocupes, ¿verdad? Tú no te preocupes, yo voy a regresar con Benjamín, tú no te alteres. Y entonces por séptima vez dice, en lugar de decir hermano, es cuando dice, da al muchacho y yo te lo voy a regresar, ¿no? Entonces ahí ya no le llama hermano, le llama muchacho. Lo que decíamos, ¿no? Por el lado del simbolismo del número 6, ¿no? Una fraternidad incompleta, no está completa la fraternidad. Y por otro lado, porque el camino es de la fraternidad. Este muchacho está llamado a convertirse en hermano. No lo ven como hermano, totalmente. No se ven como hermanos totalmente. Este muchacho se tiene que convertir en hermano. Y si no regresa convertido en hermano, entonces ha sido un viaje inútil, ¿no? Ha sido un viaje estéril, ¿no? No vale la pena, ¿no? Entonces dice, pues vamos a regresarnos, ¿no? Vamos a regresarnos para tener un futuro, es decir, para no morir de hambre. Y aparte le echa la culpa al papá, ¿verdad? Dice, si tú hubieras dejado que nos lo lleváramos, ya hubiéramos regresado y tendríamos comida, pero no quisiste, ¿no? O sea, podemos ver la unión entre pan, comida y hermandad, ¿no? Lo que decíamos ahorita, ¿no? Se acaba la comida, pero también se acaba la hermandad. O sea, todo va unido aquí, ¿no? O sea, el autor está jugando muy bien con las imágenes y con los símbolos, ¿no? Y entonces, en este momento, podemos ver cómo Judá aparece como protector de Benjamín, ¿no? O sea, él se pone como protector, ¿no? Él se pone como, yo te lo voy a traer, ¿no? Tú no te preocupes, yo te lo traigo, ¿verdad? O sea, en el fondo, Judá se toma en serio también el papel, ¿no? Dice, yo te lo voy a traer. Y curiosamente, yo te lo voy a traer. Estamos ya terminando el libro del Génesis, ¿no? Estamos ya en el capítulo 43, tiene 50 capítulos, está a punto de concluir todo. ¿Y qué actitud está tomando? El decir que él se lo va a traer, el decir que él se compromete para traerlo, ¿qué actitud refleja? Pues refleja precisamente la actitud contraria de Caín, ¿no? Porque el capítulo 4, ¿verdad? Cuando Caín mata a Abel, ¿verdad? Y Dios le pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué dice Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y bueno, obviamente es una burla, ¿no? Porque Caín no quiere ser el guardián. Y ese es el problema de la fraternidad, ¿no? Ahí empezó todo el problema, ¿no? De la fraternidad, que Caín no se sintió guardián, eso lo mató. Y ahora Judá es al revés de Caín, ¿no? Ahora Judá dice, yo sí soy el guardián de mi hermano, yo sí voy a cuidar a mi hermano, me comprometo a traer a mi hermano. O sea, se está invirtiendo el papel, ¿no? Ahora sí está tomándose en serio el tema del hermano, ¿no? Fíjense cómo está invirtiendo, ¿no? Y entonces ya Jacob, pues ya no le queda otra más que decir, pues ya llévenselo, ¿verdad? Pues si no nos vamos a morir de hambre. Entonces, pues bueno. Y entonces dice, bueno, pues ya vayan, lleven regalos, ¿verdad? Porque pues para que vean que no llegan ahí con las manos vacías, ¿verdad? Van con el gran señor de Egipto, bueno, pues llévenle regalos. Y lo más importante, llévense el doble de dinero. Porque obviamente como había regresado, cuando vieron las bolsas con el dinero de regreso, Jacob tiene miedo de que eso sea un pretexto para que digan, ustedes son unos rateros, ¿verdad? Se llevaron el grano y se llevaron el dinero, ¿no? Y órale, todos a la cárcel. Entonces dice, no, lleven el doble de dinero, entreguen el dinero y luego compren, ¿no?
O sea, que no haya pretextos para que los agarren, o pretextos para perder a Benjamín, ¿no? En el fondo, ¿no? Lleven el doble de dinero, ¿no? Órale, váyanse con el doble de dinero, ¿no? O sea, vayan con el doble de dinero. O sea, lo importante es esto, ¿no? Que no se les vea como ladrones, ¿no? Que no se les vea como este sentido, ¿no? Y finalmente, pues, Jacob termina reconociéndolo todo, ¿no? Que el Shaddai, ¿no? Que Dios, ¿no? Les haga encontrar la misericordia ante ese hombre y que los despache y les suelte a su otro hermano, ¿no? Ahí ya se acordó del otro, ¿verdad? Que les haga soltar. Y a Benjamín, ¿no? Por mi parte, si he de perder a mis hijos, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí aceptó todo, ¿no? Ahí ahora sí ya, pues ya que, o sea, finalmente ofrece un sacrificio a Dios y dice, pues ya, igual y me quedo solo, ¿no? Pues ya. Y no, me quedo sin Benjamín y solo, sin nadie, ¿no? Pues ya, ¿qué le vamos a hacer? O sea, finalmente ya no sabe qué hacer, ¿no? Se siente mal, se siente triste y entonces dice, pues ya, ¿qué le vamos a hacer, no? Ahí nos quedamos, ¿no? Y entonces marcha, ¿no? Marcha, se ponen en marcha. Y fíjense, dice capítulo 43, 15, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Dice, ellos tomaron dicho regalo, ¿no? Y el doble de dinero consigo y a Benjamín, ¿no? Insiste el autor, ¿no? Tomaron a Benjamín, ¿no? Y se pusieron en marcha a Egipto y se presentaron a José. José vio con ellos a Benjamín y dijo a su mayordomo, lleva a esos hombres a casa, mata algún animal y lo preparas porque esos hombres van a comer conmigo a mediodía. El hombre hizo como le había dicho José y llevó a los hombres a casa de José. Ellos se asustaron porque se les llevaba a la casa de José y dijeron, es por lo del dinero devuelto en nuestros sacos la otra vez, por lo que nos trae para acá, para ponernos alguna trampa y caer sobre nosotros y reducirnos a la esclavitud junto con nuestros asnos. Y acercándose al mayordomo de José le dijeron a la puerta de la casa, mira, señor, nosotros bajamos anteriormente a comprar víveres, pero resultó que cuando fuimos a hacer noche y abrimos nuestras talegas de grano, nos encontramos con que el dinero de cada uno estaba en la boca de su talega y nuestra plata bien pesada, y la hemos devuelto con nosotros. Además traemos también dinero de más para comprar nuestros víveres. Ignoramos quién puso nuestro dinero en nuestras talegas. Le respondió el mayordomo, la paz con ustedes, no teman. Su Dios y el Dios de su padre les puso el tesoro en las talegas. Su dinero a mí me llegó. Y luego le sacó a Simeón. Entonces ellos prepararon el regalo mientras llegaba José a mediodía, pues oyeron que iban a comer allí. Entonces ya van llegando ahora sí. Y algo muy interesante, ¿verdad? La Biblia de Jerusalén dice, y ellos tomaron dicho regalo, ¿no? Ellos. Pero ahí está mal traducido, ¿no? No debería decir ellos tomaron, sino tendría que decir, y los hombres tomaron, refiriéndose a los hermanos. Y esto es muy importante porque cuando dice ellos, bueno, pues sí se entiende, ¿no? Pero literalmente el texto dice, y los hombres tomaron los regalos, ¿no? Los hombres. Qué curioso, siempre hemos hablado de hermanos, y ahorita dice, y los hombres. Esto es muy importante, digo, la Biblia de Jerusalén, no sé por qué puso ellos, ¿verdad? Mejor porque estilísticamente se oye mejor, ¿no? Y se puede traducir como ellos. Pero aquí la palabra más exacta es, y los hombres tomaron, refiriéndose a los hermanos. Y entonces aquí la pregunta más bien sería, ¿por qué el autor no puso los hermanos y puso los hombres? ¿Por qué puso los hombres? Y esto es muy importante porque la palabra hermanos, o sea, refiriéndose a ellos, va a ser hasta el capítulo 44, versículo 14, que van a volverlos a llamar hermanos. Pero a partir de este momento se les llama los hombres, porque en realidad estos que están llegando no son hermanos. Estos que están llegando ahí a Egipto, ¿verdad? No son hermanos, por eso se les llama los hombres. O estos hombres se vuelven hermanos ahorita, o estos están condenados a ser simplemente eso, hombres, pero no hermanos. Conocidos, pero no hermanos. Por eso el autor les llama los hombres. Y no va a volver a aparecer, decíamos esta palabra, hasta el capítulo 44. O sea,
Todo este episodio se les va a llamar los hombres para dar a entender que en ese momento no son hermanos. Ya en el capítulo 44 se van a convertir de nuevo en hermanos. Va a triunfar la fraternidad, pero ahorita no. Ahorita estamos en la grande prueba de la fraternidad. ¿Serán capaces de ser hermanos? ¿Serán capaces de alcanzar esta fraternidad o no? Y entonces son los hombres. El autor audazmente dice, serán los hombres, ¿no? Son los hombres. Llevan los regalos y dice que José los ve, ¿no? Va viendo que van entrando, que van llegando a Egipto y los ve. Pero cuando ve que llegan, la mirada no está en todos. Dice, y vio que venía Benjamín. Esto es lo más importante para él, que venga Benjamín. No tanto por la prueba que les pone, ¿no? Porque ese es un nivel, ¿no? La prueba. Que venga Benjamín es muy importante para él, si lo pensamos, ¿no? Y de hecho lo dice el texto, ¿no? Literalmente dice, ¿no? Dice, José vio que con ellos venía Benjamín. Que venía Benjamín. ¿Y Benjamín quién es? Pues es su hermano total, ¿no? O sea, los demás son sus hermanos porque son hijos del mismo padre. Pero José y Benjamín son hijos no solo del mismo padre, son hijos de la misma mamá. O sea, él tiene una cercanía mucho más grande con Benjamín que con nosotros, ¿no? Sí, todos somos hermanos porque nuestro padre es Jacob. Pero acuérdense que Jacob se casó con 2 mujeres y aparte tuvo hijos con las 2 esclavas, ¿no? Entonces, eran 4 mamás, ¿no? O sea, son hijos de 4 mamás distintas. Y solamente José y Benjamín son hijos de la misma mamá, ¿no? Que es la favorita que era la favorita de Jacob, ¿no? Por eso cuando vea a Benjamín, tendremos que ver pues lo que piensa, ¿no? Porque evidentemente es un momento en el que él estaba esperando, ¿no? Seguramente en lo que ellos regresaron, ¿verdad? Que tardaron bastante. Pues José tenía en mente muchas cosas. ¿Cómo van a regresar? ¿Regresarán con Benjamín o no? Primero que nada, ¿no? Y si no regresan con Benjamín, ¿qué iba a hacerles, no? Seguramente en su mente tenía qué iba a pasar si no venía Benjamín con ellos, ¿no? Porque los amenazó. Si no vienen con Benjamín, van a ver, ¿no? O sea, pero por otro lado, también pues tenía la idea, ¿y si viene Benjamín? Y no solo por ponerlos a prueba, sino por lo que significa Benjamín, es su hermano. O sea, si nos ponemos ahorita en los zapatos de José, pues es un momento emotivo para él. Por eso dice el autor, ¿no? Y vio a Benjamín, ¿no? O sea, pues es su hermano, ¿no? Es el hermano de la misma mamá, ¿no? Son los 2 hermanos. Verlo ahí, pues para él es algo muy, muy importante, ¿no? Es algo fundamental, ¿no? Y eso lo llena de alegría, por eso de inmediato dice, van a comer hoy conmigo, ¿no? Rápido, o sea, mata un animal y que coman conmigo, o sea, es la emoción que siente, no solo por ver a su hermano, sino porque Benjamín ahora sí vino, ¿no? Ahora sí la fraternidad se puede unir, ¿no? Ahora sí la fraternidad está por llegar, ¿no? Y entonces sí, ¿verdad? Empieza, ¿no? Todo, ¿no? Manda al mayordomo, va el mayordomo, ¿verdad? No hay un saludo solemne porque va el mayordomo y les dice que vayan a casa de José, ¿no? Y entonces, pues ya cuando le dice van a la casa de José, van todos temerosos, ¿verdad? Y lo que ahorita leíamos, ¿no? Llenos de miedo, ¿verdad? Nos va a llevar a su casa porque de seguro, ¿verdad? Ahí nos va a tender una trampa, ¿verdad? De seguro quiere hacernos esclavos a nosotros y a nuestros asnos, o sea, empiezan ahí a elucubrar, ¿no? ¿Por qué nos va a llevar para allá? Pues porque nos va a tender una trampa, ¿no? Y de seguro, fíjese cómo sacan sus conclusiones, ¿no? De seguro por el dinero de más, ¿no? Que en el fondo, si lo pensamos, ¿por qué desconfían tanto? No desconfían, por un lado sí está lo del dinero, ¿no? Claro, pero pues también está toda su culpabilidad que traen de José, ¿no? El remordimiento no puede con ellos. Recordemos que en el momento, ¿verdad? Cuando vino todo el problema, cuando le dice, ustedes son espías, ellos empiezan a decir, es por lo de José, ¿no? Porque vendimos a nuestro hermano, ¿no? O sea, ahora, ¿verdad? Viene el castigo sobre nosotros, ¿no? O sea, ellos lo empiezan ahí a dialogar. O sea, en el fondo traen el remordimiento de José, ¿no? Y dicen, no, ahorita nos va a fregar todo, ¿no? Ya nos amolamos, ¿no? Por eso cuando llegan a la casa de José, en la puerta, antes de que otra cosa pase, dicen, traemos dinero, ¿eh? Ojo, nosotros encontramos dinero en nuestras bolsas, no lo robamos, lo traemos de vuelta y traemos dinero para comprar, ¿eh? O sea, vamos a comprar y vamos a dar todo. O sea, antes de que les digan de que son rateros, ellos sacan el dinero, no nada de que somos esto, ¿no? Ya se los había dicho su padre y lo toman en serio, ¿no? De inmediato sacan el tema con urgencia, ¿verdad? Nosotros no estamos escondiendo nada, no somos rateros, aquí está el dinero, ¿no? Cuando el mayordomo los oye, el mayordomo no tiene ni idea de lo que están hablando sus señores, ¿no? Si de qué dinero habla, ¿no? O sea, dice, cálmense, ¿no?
Inmediatamente le dice, a ver, cálmense, ¿no? La paz con ustedes y no teman, ¿no? O sea, a ver, vienen aquí a comer, no vienen aquí, quieren que vienen, o sea, la paz esté con ustedes, les desea la paz, ¿no? Y que no tengan miedo, ¿no? La paz quita el miedo, ¿no? O sea, basta, ¿no? Y dice, el dinero que ustedes tienen, a mí me lo dieron, yo recibí ese dinero, yo tengo el dinero, o sea, nadie los va a acusar de rateros, nadie les va a decir, se robaron el dinero, no, nadie se lo robó, a mí me lo dieron, o sea que si ustedes tienen dinero, dice, eso es cosa de su Dios. El mayordomo pues es un hombre medio místico, ¿verdad? Porque por un lado dice que él tiene el dinero y por otro lado dice, su Dios y el Dios de su padre actúa en lo escondido. Si él es el dinero, era el tesoro, pues es porque Dios quiso dárselos. O sea, si tienen dinero de más, no fue por mí. Ustedes, a mí me dieron el dinero yo lo recibí. Y si ustedes tienen dinero es por una sencilla razón. ¿Cuál? Dios se los dio, les dio ese tesoro. Y qué curioso, no dice el dinero, dice el tesoro, ¿no? Porque para el mayordomo, si se les regresó el dinero por un signo de Dios, es un tesoro, ¿no? Dice que Dios se lo está dando como un tesoro, ¿no? O sea, aprendan a descubrir los signos de Dios, los tesoros que Dios les da. Y si lo pensamos bien, el tesoro que Dios les da no es el dinero. El tesoro que Dios les da son sus hermanos. Aprendan a reconocer los tesoros. Eso es lo valioso. Aprendan a reconocer que Dios actuó en lo escondido y les dio el dinero. Y Dios les va a dar siempre cosas. Y les ha dado grandes tesoros. Y los hermanos son un tesoro. Aprendan a reconocerlo, ¿no? Aprendan a reconocerlo, ¿no? Entonces, como si fuera un sacerdote ahí, ¿verdad? Le da un oráculo de salvación, ¿no? Dios actúa en su vida, ¿no? O sea, ese hombre tiene más fe que los hermanos, ¿no? Y el texto dice, y de inmediato le sacó a Simeón, ¿no? O sea, el autor, fíjese qué curioso, no nos narra cómo sacan a Simeón, ¿verdad? Fueron por él, lo sacaron, lo vieron, se abrazaron, lloraron. No, el autor no. El autor nomás dice, y le sacó a Simeón, o sea, estaban todos ahí, y órale, ahí les va Simeón, y ya. No dice nada. No narra nada emotivo. Y uno dirá, bueno, ¿por qué no narra nada emotivo? Esto pues, cosas. Uno, porque tienen miedo, ¿no? Y pues sí, le sacó a Simeón, les puede dar gusto, pero pues el miedo es el miedo, y pues no hay nada emotivo porque tienen miedo, ¿no? O bien el autor no quiso explotar esta salida de Simeón, ¿verdad? Y el encuentro de los hermanos, porque como lo decíamos, todavía no son hermanos, son los hombres, no son hermanos. Y entonces el encuentro con Simeón, bueno, pues sí, lo sacó, se encontraron con él, pero el autor no lo relata porque no interesa ahorita. Porque aunque se encuentren, esos individuos no son hermanos, todavía no se sienten hermanos. Mientras no reconozcan a José, estos señores no son hermanos. Entonces por eso no se desgasta el autor en relatarnos cómo se encontraron ahí Simeón y sus hermanos. No le interesa, porque esa reunión, ese reencuentro, es reencuentro de personas, pero no de hermanos. Va a guardar el verdadero encuentro cuando reconozcan a José. Ahí sí, porque ahí sí van a ser hermanos. Aquí como no son hermanos, nada más dice, y se lo soltó, ¿verdad? Para que sepan que ya está libre, ¿no? El lector va leyendo y dice, ya le soltó a Simón. Pero qué curioso que no narra nada, ¿no? Narra tantas cosas y no narra eso. Pues sí, porque no ha llegado el momento de la fraternidad. Porque en realidad nunca les importó Simeón. Si les hubiera importado Simeón, hubieran regresado rápido por él. ¿Cuánto tiempo se quedó ahí? O sea, entonces si yo lo dejé ahí en la cárcel y no me importó, perdonen, pero eso no es de hermanos, ¿no? Ni de padre, ¿no? Porque finalmente todo fue culpa del papá, ¿no? Pero finalmente ahí no hay fraternidad, ¿no? Entonces no vamos a ir de, ay, y lloraron, ay, te extrañamos, ay, qué padre. Pues el autor no va a escribir eso porque es una bola de hipocresía si lo pusiera, ¿no? Ahí no hay fraternidad. Entonces, donde no hay fraternidad, mejor ni lo narramos, nos quedamos callados, ¿no? Nada más dice que le soltó y punto, ¿no? Todo, si hubo palabras, emociones, bueno, pues qué bonito, pero no las narra porque pues todos son hipocresías, ¿no? No hay fraternidad. Y entonces sí, termina, ¿verdad? Este párrafo, ¿verdad? Termina diciendo, y se prepararon el regalo mientras llegaba José a mediodía, pues oyeron que iba a comer allí, ¿no? Entonces, fíjense cómo insiste el autor en el mediodía, ¿no? Insiste en el mediodía, que tiene un significado que vamos a analizar, ¿no? Y entonces dice que van sacando los regalos, ¿verdad? Para cuando llegue José, ¿no? Así como cuando Jacob se reconcilió con Esaú, ¿se acuerdan? ¿No? Lo habíamos visto hace varias clases, ¿no? Cuando Jacob se va a encontrar de nuevo con su hermano, ¿no? Que tiene miedo que lo vaya a matar, ¿verdad? Va sacándole los regalos poco a poco, ¿no? Igual estos sacan el regalo así poco a poco, lo que llega José a ver cómo lo recibe, ¿no? Saca ahí los regalos, igualito, ¿no? Porque está en el momento de la reconciliación. Así como él sacó el regalo para reconciliarse con Esaú, ahora ellos van a sacar el regalo para ver si se reconcilian. Claro, no saben que es su hermano, ¿no?
pero en el fondo es la preparación de la reconciliación, ¿no? Está preparando para la reconciliación. Y entonces sí, va a entrar José, ¿verdad?, para encontrarse con ellos, ¿verdad? Y por supuesto se va a encontrar con su hermano Benjamín. Pero bueno, pues ya se acabó para variar el tiempo. Y bueno, aquí lo vamos a dejar. Entonces ya la próxima semana continuamos y ya veremos este encuentro emotivo, ¿verdad?, que va a tener José con sus hermanos y sobre todo con Benjamín, ¿no? Porque decíamos que lo vio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese encuentro, ¿no? Pero pues bueno, ya lo reflexionaremos, Dios mediante, la próxima semana. Entonces vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ayudes a ir reconociendo los signos de tu amor, los signos de la fraternidad que deberíamos de vivir. Ayúdanos efectivamente a reconocer que tú estás siempre con nosotros y que nunca nos dejas de la mano. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen.